Así que continuamos con este debate. Respondamos a las preguntas, pero antes vamos a plantear que son 3 rondas. En la primera ronda, recuerden que son rondas por colegio, no por estudiante. En la primera ronda, cada colegio tendrá para exponer sus argumentos, a responder la pregunta. Una vez más, ¿necesitamos cambiar la Constitución de 1993? Que es la última y la que está vigente, por si acaso. Para ello, tendremos 3 minutos por colegio. Si son 2 estudiantes por colegio, se dividirán 1 minuto y medio cada uno. En la segunda ronda, ustedes saben que refutarán o rebatirán los puntos de vista de algunos otros compañeros o de repente complementarán algunas ideas sumamente importantes que consideran ustedes necesarias. Para ello tendrán 2 minutos, equivale a 1 minuto por estudiante. Y en la tercera ronda plantearán sus conclusiones a las que han llegado. Tendrán igual 2 minutos para poder plantear sus opiniones, sus conclusiones a las que han llegado por colegio. Entonces, espero que haya quedado claro y vamos a empezar indistintamente con este debate, el último de nuestro gran evento, una vez más, deseándoles éxito y sobre todo poniéndonos en el lugar de la población y sobre todo compartiendo la información, porque ese es nuestro objetivo, compartir la información. Iniciamos el debate realizando la pregunta: ¿necesitamos cambiar la Constitución de 1993? En esta oportunidad vamos a esperar la respuesta de la institución educativa Indira Gandhi de Vitarte. Okay. Estamos a favor de que se cambie la Constitución. Primero, porque en la educación, según el artículo 14, se señala que la educación promueve el conocimiento y el aprendizaje y que prepara para la vida y el trabajo. Pero en mi opinión no es así, porque nosotros nos enseñan lo que nos quieren enseñar. Y según el presupuesto nacional de la República, solamente el 3% se deriva a este sector y no debería ser así. También no se nos enseña bien lo que es la tecnología, lo que ha sido fundamentalmente para la crisis. En cuanto a la igualdad social y de género, según la ley número 28.983, se señala que deben ser respetados los derechos de hombres y mujeres y la igualdad, pero en realidad no vemos asumiendo a mujeres cargos de gran responsabilidad. También son abusadas y violentadas a diario, y en hombres mayormente no pasa esto. También opino que se debe legalizar el matrimonio de género, de un mismo género, porque así eliminaremos la homofobia de nuestra sociedad y avanzaremos como país. En cuanto al trabajo, según el artículo 22 y 23, señala que el trabajo es un deber y un derecho, pero en mi opinión hay mucha informalidad y mucha pobreza en nuestro país. Y entonces los únicos beneficiados aquí son los oligopolios. En cuanto a la libertad de culto, la ley número 29.635 nos dice que es un derecho, pero en realidad en el sistema educativo solamente se enseña lo que es la religión católica. Ok, Selena, gracias por tu participación. A continuación, la misma pregunta se va a plantear a la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga Olimpo. ¿Qué opinas, Brian González, sobre la misma pregunta? ¿Necesitamos cambiar la Constitución de 1993?
Buenos días, ¿me escucha? Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Escucha perfectamente, hijo. Ya está bien. Primeramente quiero argumentar aspectos bastante importantes que trajo esta Constitución. Como muchos sabrán, uno de los crecimientos económicos más extraordinarios, más grandes que tuvo la historia del Perú, la trajo esta reforma, que fue en el 93. El crecimiento económico fue basado en el libre mercado, que convirtió el Estado en un orientador, pero nunca en un empresario. Promovió lo que sería la inversión privada y la competencia, además de desarrollar lo que serían las exportaciones a nivel internacional. Hablando un poquito sobre los datos, según el diario El Comercio, entre 1975 y 1993, el crecimiento económico anual fue solo del 1,7% en la economía, siendo el más bajo de toda Latinoamérica. Solamente 5 años luego de reformar esta Constitución, se aumentó el 7,1%, siendo el punto más alto del 2002 hasta el 2018, mostrando un incremento del 5% anualmente en la economía. De hecho, el Banco Central de la Reserva logró controlar lo que sería la inflación, que antes de esta reforma era un tema bastante delicado. O, según el diario El Comercio, es ver cómo sería el Perú hoy en día si esta reforma no se hubiera dado. Y es que hoy en día existe el 20% de la población que está en pobreza. Sin estos cambios hubiera sido el 35%, o sea, aproximadamente unos 10, 8 millones de peruanos en situación de pobreza. Si se cambia la Constitución, ¿quieren que exista la posibilidad de que el Perú vuelva a esos días de decadencia? Muchas gracias. Bien, Brian, cabe resaltar que el equipo de Brian está en contra del cambio de la Constitución de 1993. ¿Y qué nos puede complementar la señorita Seidel Llerena Materano? Ok, buenas noches. Primero comencemos hablando acerca de que la Constitución del 93 es una constitución que cuenta con todos los derechos humanos, como lo es la educación, la salud, el trabajo, entre otros. Esta Constitución ha ayudado a resolver diferentes crisis políticas y económicas por la cual ha afrontado el Perú a lo largo de los años. Además, logró introducir más de 180 innovaciones sociales, económicas y políticas. Como ciudadanos responsables, tenemos que saber las graves consecuencias que le trae a nuestro país cambiar constantemente la Constitución. Como sabemos, en el Perú se han tenido alrededor de 12 constituciones. Hacerlo ahora sería contrario al Estado de Derecho y totalmente antidemocrático. Si queremos usar otro país como ejemplo, que es una potencia mundial, Estados Unidos ha mantenido su constitución desde 1787 con una estable economía. Otro punto que afectaría muchísimo el cambio a la Constitución son las relaciones extranjeras, ya que los inversionistas buscan países con leyes estables y no cambiantes cada año tras otro. Ahora el Perú cuenta con más de 6.769 millones de dólares en diferentes compañías y empresas que apostaron a nuestras leyes y a nuestro país. Entonces le hago la pregunta a todos ustedes. ¿Estaríamos dispuestos a perder nuestro mayor ingreso económico por el simple hecho de una ideología y diferentes partidos políticos? Interesante propuesta, señorita Seidel Llerena. Y ahora vamos a ver una opinión a favor, a cargo de la institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala de Chosica. En este caso, veremos qué nos tiene que decir la señorita Brenda Selene Quiñones Arroyo. Bien, muy buenas noches con todos, estimados profesores y compañeros. Soy la alumna Brenda Selene Quiñones Arroyo, de la institución educativa 1190 Felipe Guamán Poma de Ayala, a cargo del profesor Jesús Olano Zárate. Bien, antes de comenzar con la argumentación, me gustaría plantear una pregunta. ¿Por qué queremos una constitución que no beneficie al pueblo peruano? Bien, ahora brindando los puntos argumentativos. La constitución del 93 ya no va más. Si bien es cierto, no basta con cambiar o reformar artículos que solamente tapan huecos y aún así hay vacíos de interpretación. Lo que queremos es cambiar reglamentos en esta constitución. Queremos una constitución que reivindique el poder del pueblo soberano
por encima del poder del dinero, que ponga la vida por delante del lucro. Queremos una constitución que garantice la salud y educación como derechos y no como negocio que el sector privado tiene que proveer. Queremos una constitución que reconozca el derecho a la vivienda. Además, queremos que se impidan los monopolios abusivos con las que tenemos actualmente, que son 4 empresas bancarias, que concentran el 80% del mercado con intereses exorbitantes, donde el pueblo se endeuda y no puede salir adelante. Queremos una constitución que promueva sectores estratégicos de la economía, como la agricultura, también promoviendo una banca de fomento agrario que actualmente no hay. Tenemos derechos que han sido vulnerados y también están representados en los artículos, en el artículo 63, en el artículo 69 y en el artículo 70, los cuales indican en el artículo 63 sobre el libre mercado, en el artículo 69 sobre la intangibilidad del territorio, que justamente afecta a las comunidades y al medio ambiente. Además, el artículo 70, que también habla sobre la propiedad privada. Bien, continuando con otros puntos argumentativos, queremos que una constitución, para que no se siga permitiendo la inmunidad parlamentaria, que se encuentra avalada por el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Este es un ejemplo que no se cumple la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, porque si hay un delito, este merece ser penado sin importar su cargo político. Muchas gracias. Interesante participación de la señorita Brenda Selene y sobre todo la contundencia con lo que plantea sus argumentos. Complementa esta participación el estudiante Juan Luis Herrera Bicharra. ¿Se observa, profesora? Es que mi cámara está un poco malograda. Pero... Profesora, voy a hacer el intermedio por medio de audio. Es que mi cámara está un poco malograda. No hay ningún problema, hijo. Se te escucha bien. Sí. Apoyando estos puntos muy importantes por el cual queremos un cambio de constitución, quisiera resaltar la vulnerabilidad de nuestros derechos como persona en la población. Según la Constitución, en el artículo número del capítulo de los derechos de la persona, hablan sobre que el Estado tiene que enseñarnos la Constitución política. ¿Y realmente esto sucede en nuestros colegios? Además, el Estado dice que promueve la estabilidad entre un negocio o promueve la parte pública de la parte privada. ¿Acaso esto pasa en nuestro país? La parte pública, los colegios públicos de nuestro país no tienen suficientes recursos para promover educación. No tienen los recursos necesarios. Ni siquiera nos enseña la Constitución para aprender las leyes y saber defendernos. Y esto la Constitución lo promueve. Además, hay un artículo donde habla sobre el libre comercio, el libre mercado. Esta Constitución ha promovido un grupo pequeño y lo ha privilegiado de los derechos humanos. Ha privilegiado sobre todo la explotación del trabajador, los recursos que mayormente muchas empresas los explotan y lo mejor se lo lleva al extranjero y lo peor se queda en el país. Prácticamente las miserias de su trabajo son para el pueblo. Y aquel país que le abrió las puertas para que puedan generar su éxito, ni siquiera son agradecidos. El crecimiento económico del libre mercado tampoco avala. ¿Saben por qué? A pesar, muchos nos han vendido una gran mentira sobre el PBI, que ha subido en nuestro país, pero el PBI demuestra claramente que las empresas su éxito ha sido bueno, pero mayormente las empresas privadas, son las empresas privadas que tienen este privilegio, que tienen el éxito. Ya casi no hay empresas públicas. Y estas empresas privadas todavía tienen una ley que los ampara. Asimismo, tenemos empresas que mediante un contrato, si este contrato daña o perjudica los derechos, este no puede ser reparado o eliminado. Yeah. Entonces, además,
según un ranking, Estados Unidos tiene el mejor PBI del mundo, pero sin embargo en desarrollo económico está en el puesto 13. Países como Alemania, Noruega, Australia tienen el mayor desarrollo económico, mayor desarrollo ciudadano, bienestar ciudadano. Entonces no nos dejemos llevar por las altas números del PBI. Veamos nuestra realidad, veamos que gente que ni siquiera tiene algo para comer, la pobreza extrema, el hambre, la ignorancia, el sufrimiento, la explotación, todos esos problemas son por la falta de la vulnerabilidad de los derechos que la Constitución ha facilitado esto. Muy bien, Juan Luis. En todo caso, ustedes están planteando, ustedes están a favor de cambiar la Constitución y un poco están solicitando un poco más de intervencionismo del Estado. Es lo que más o menos se deja entender, ¿verdad? Interesante propuesta. Y ahora vamos a escuchar la opinión en contra de la institución educativa, los educadores de San Luis. ¿Qué es lo que nos tienen que aportar? Vamos a escuchar la voz de Rafael Luis Coral de la O. Muy buenas noches con todos. Me presento. Soy Rafael Luis María Coral de la O. Y en esta parte presentaré mis argumentos por los cuales no sería adecuado una nueva constitución. Pero, ante todo, sí, quisiera que se haya una reforma en ciertos artículos por los cuales se rige nuestro país, o más bien se debería regir. Como primer punto puedo decir que no es el momento ni el tiempo adecuado, ya que como la mayoría sabemos, los peruanos estamos atravesando una crisis sanitaria dado el COVID-19, teniendo en cuenta que hasta el momento hay 963.000 casos y los problemas económicos que ha traído hasta este momento este problema que está azotando varias regiones. Simultáneamente tendríamos que tener en cuenta los diferentes pasos que se deberían llevar a cabo para que este proceso constituyente sea de manera adecuada y legítima. A continuación voy a brindar la información sobre los pasos que son necesarios. Primero se debería llevar una convocatoria y el desarrollo de unas elecciones constituyentes. Esto procedería a ser que se presenten una agrupación o coalición de partidos. Como segundo paso, llevaría a la instalación y funcionamiento de una asamblea constituyente, que pasaría a redactar una nueva constitución. Y como tercer paso, se llevaría la convocatoria y el desarrollo de un referéndum constitucional. Esta es la rectificación parcial o total de la nueva constitución, sometiendo su texto a un referéndum vinculante. Por otro lado, si tendríamos en cuenta más que todo un ataque directo, se podría decir, a las leyes que más nos afectan, se podría ver que es de manera un poco más viable una reforma constitucional, ya que de esta manera podríamos poner la innovación, la actualización, la explicación y la corrección de los diferentes puntos mencionados con anterioridad en las leyes. Y por segundo y último punto, tenemos que tener en cuenta nuestro comportamiento como ciudadano. Tenemos que ver lo respetuosos que somos con las otras personas. Debemos ser mejores personas, tanto en nuestro hogar y con la sociedad. Estamos cerca de las elecciones y sé que el próximo año yo no podré votar, pero pido encarecidamente que las personas que tengan acceso al sufragio se informen de los futuros congresistas o del futuro presidente, para que llegue a un país mejor. No debemos volver al Congreso un ente todopoderoso que llegue a dirigir a nuestro país tan solo para beneficios de ellos mismos. Gracias. Muy interesante la propuesta, porque en realidad un cambio constitucional, según el señor Rafael Luis Coral de la O, perdón, que se me va la camiseta, perdón. Según la propuesta del señor Rafael, digamos que cambiar la Constitución significaría una serie de cambios que incluiría inclusive una coalición de partidos políticos, cosa que no lo hay inclusive, empezando porque en las elecciones internas ya empiezan a sacarse los trapos, no hay una visión de país en común, entonces la situación se vuelve un tanto difícil. Pero vamos a ver qué opina para apoyar los argumentos de su compañero, María Angélica Castro Dávila, para concluir la primera ronda del debate. Buenas noches ante todo. ¿Me escucha? Por supuesto. Yeah.
Antes de refutar esa pregunta, voy a hablar sobre la Constitución de 1993. Es la norma fundamental de la República del Perú. Fue redactado a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado por el mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe de 1992. Consecuentemente, fue aprobado mediante referéndum de 1993. Esta Constitución ha pasado por un total de 22 modificaciones, algunas estructurales, y modificaron de manera masiva el modo que el Estado peruano se manejaba. De los 22 cambios introducidos desde su promulgación, 4 han sido tino económico. En el ámbito de derechos humanos han sido 6 modificaciones realizadas en favor de la ciudadanía. Por otro lado, 11 de las modificaciones realizadas a nuestra Carta Magna han modificado de alguna forma cómo se maneja nuestro gobierno. En el artículo 32, inciso 1 de nuestra Constitución, nos habla de cómo pueden ser sometidas a referéndum. Dice que puede ser una reforma total o parcial de la Constitución. Nosotros no estamos a favor, ya que para pedir la creación de una nueva Constitución debemos saber o tener claro, en primer lugar, el por qué lo pediremos, y en segundo lugar, qué cosas queremos cambiar, qué artículos, ya que son 206 artículos en total. Hay que tener claros cuáles de ellos son los que presentan vacíos, injusticias, incoherencias o grietas constitucionales. Las reformas parciales sí son posibles y son una gran herramienta para enmendar grietas o vacíos legales. Gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias por su participación, María Angélica Castro Dávila. Hemos concluido la primera ronda del debate y sinceramente nos quedamos con una gran interrogante. Esto se parece como a las normas de convivencia de nuestros colegios. Nos planteamos normas de convivencia y si realmente las cumplimos o no. Y si las cumplimos o no, o preferimos cambiarlas. Estamos todavía en una disyuntiva y hay todavía mucho pan por rebanar. Pasamos a la segunda ronda, en la cual ustedes pueden refutar o rebatir y tenemos un poco menos de tiempo, 2 minutos. Como siempre, el debate tiene que ser alturado, con calma. Recordemos que tenemos que respetar las opiniones de los demás y sobre todo tratando de reforzar nuestras ideas y nuestra postura. Iniciamos la segunda ronda, esta vez con la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga. Veamos, Brian González Landaeta, ¿qué tienes que decirnos en esta oportunidad, hijo? Aló, buenas noches. Quiero empezar argumentando lo que sería el libre mercado y lo que sería la expropiación o la privatización o nacionalización de las empresas. Está bien de si el Estado debe intervenir o no. Primera, hablaron sobre, creo que fue la compañera Brenda, habló sobre lo que sería el libre mercado y de si se deben de participar el Estado. Bueno, a ver, lo del libre mercado, esto va ligado a la ley de los contratos ley, que son básicamente yo confío en que tú vas a cumplir tu parte del contrato y tú confías en que yo voy a cumplir. Sin esta confianza mutua que se tienen en las empresas, no se haría gran parte de los negocios internacionales. Y sin estos negocios, realmente el Perú no hubiera podido hacer cosas como lo de pagar la deuda externa que tenía 4 deudas. No hubiera hecho cosas como el aumento de la economía. O sea, solamente miremos hace unos par de años y miremos lo de hoy en día. Obviamente la economía está, pese a esta situación actual, está muchísimo mejor que hace 20, 30 años. Hablando de lo de la privatización de las empresas, miren, cuando una empresa es nacional, por lo general no se suele priorizar que las personas que estén encima de estas empresas o las cabezas sean personas calificadas para dirigirlas. Siempre son personas que sí familiares, que sí amigos o palancas, por así decirlo. Cuando es una empresa privada, como se está invirtiendo dinero y nadie quiere perder plata, se busca que las personas que sean cabezas de empresas sean las más óptimas y preparadas posibles. Es decir, si vamos a hacer que el gobierno participe en las empresas, que busquen que sean personas calificadas, porque si no, y van a hacer que todas las empresas bajen su producción, como en el caso de Venezuela. Además, ¿cómo quieren exactamente nacionalizar las empresas? Mediante expropiaciones, como en el caso de Venezuela, en donde agarran una empresa privada y dicen, va a ser del pueblo.
se montan personas poco capacitadas, termina bajando la producción. Es decir, la economía termina cayendo. Gracias. Perdón por el audio. Ok, Brian. Cabe señalar que Brian González, del Colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga, está reforzando su postura en contra del cambio de la Constitución de 1993, a la cual se va a unar la idea de la señorita Seidel Llerena Materano. Ok. Comencemos hablando de que las normas no cambian nuestra realidad, sino que nuestra realidad, las normas se moldean a nuestra realidad. En América Latina hemos tenido muchas constituciones que han sido letra muerta, como es el caso de Bolivia, Venezuela, Cuba, entre otros. Recordemos que, como mencioné al principio, nuestra constitución cuenta con casi, o mejor dicho, prácticamente con todos los derechos humanos que se necesita y mucha protección hacia los ciudadanos. Pero no podemos hacer un globo ilusorio de una nueva constitución, sabiendo que estas políticas efectivas que se ejecutan en cualquier gobierno no dependen tanto de lo que diga la constitución, sino del compromiso de las autoridades. Uno de mis compañeros mencionó acerca de que la constitución menciona que deben enseñar en los colegios, pero no lo hacen en los colegios públicos. Recordemos, como él mismo mencionó, la constitución lo menciona, pero si las autoridades no ejercen el poder suficiente o no quieren acatar las normas que se encuentran en la Constitución, simplemente esta no va a tener el peso necesario y por eso van a existir o se van a ver esos vacíos legales. Además de que, por ejemplo, en el tema de los contratos, no podemos permitir que se cambien en cada momento los contratos que sean a corto o largo plazo, ya que esto podría permitir que las personas abusen de esto y quieran modificarlo a su gusto o capricho. También cabe mencionar que no podemos dejar a la deriva a nuestro país, ya que no sabríamos que si la nueva constitución que vamos a tener sería nacionalista, centralizada, y sería un total enredo. Por eso recomendamos que sean reformas parciales y no completas, solo para tener que cambiar 1 o 2 o 3 artículos que se pueden hacer con estas diferentes reformas. Gracias. Perdón, ok, señorita. Interesante propuesta. Y ahora vámonos a una opinión a favor, esta vez a cargo de la institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala de Chosica. ¿Qué nos tiene que decir al respecto Brenda Selene Quiñones Arroyo? Bien, acordando esos puntos, primero se tiene que saber diferenciar entre un cambio constitucional y unas reformas. Si hablamos de un cambio, estamos hablando de algo generalizado. Si estamos hablando sobre las reformas, hablamos sobre modificar ciertos mecanismos. En este caso, en la situación actual del país, sí se necesita un cambio constitucional porque no nada más estamos abarcando ciertos temas educativos, sino también temas ya que implica la salud, los temas políticos. El Perú necesita un cambio desde ya. Y bueno, se puede realizar eso lo más pronto posible, es mejor. No solamente tenemos que ahorita actualmente ver por los cargos o los problemas que se están dando, también tenemos que pensar en las problemáticas que está afrontando, que es la población peruana. La población peruana es lo que necesita un cambio, y esto va a ser para beneficio de cada uno de nosotros. Gracias. Muy bien, señorita Brenda. Complementa el argumento el señor Juan Luis Herrera Guicharra. Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero resaltar... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Por supuesto. Quiero hacer resaltar la importancia que es, o el objetivo principal de la Constitución. No es avalar, ni tampoco priorizar el éxito de las empresas privadas, sino es el derecho y el beneficio del pueblo. Quiero hacer una comparación con la Constitución de 1979 por Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Qué decía esta Constitución? Uno de los artículos era que la educación
era obligatoria. Era obligatoria y gratuita. Gratuita para los inicial, primaria, secundaria y nivel superior. En esta Constitución simplemente se admiten gratuita, inicial, primaria, secundaria y solo en los colegios públicos del Estado. Y desde ese tiempo, ¿cuántas universidades privadas y colegios privados se hicieron? ¿Cuántos personajes, cuántas personas se beneficiaron de la educación, que por lo general debería ser un derecho y no una manera de lucrar con el pueblo? Y que estos ni siquiera tengan las mínimas condiciones para poder dar una buena educación. Asimismo, quiero hacer resaltar el artículo número 61, donde habla de los monopolios. ¿Acaso el Estado acaso el Estado promueve la libre competencia? Pongamos un ejemplo sobre las farmacias. Hoy en día el COVID-19 ha arrasado con la población y ha aumentado los precios. Pero, ¿por qué no nos preguntamos, por qué aumentaron los precios? Se supone que hay una libre competencia. Porque la mayoría de las personas, la mayoría de aquellos personajes, empresarios, tienen alrededor de 26 farmacias. Una sola persona tiene alrededor de 26 farmacias. ¿Acaso esto es una manera de competir con el monopolio? Otro artículo que quiero resaltar de 1979 es la estabilidad laboral, donde promueve el que no se despidan a los trabajadores y que éste defendía los derechos del trabajador, sea en aspecto público o privado. En las empresas privadas, ¿acaso se defienden estos derechos? En la Constitución dice, el trabajador puede trabajar simplemente hasta 8 horas al día, y muchos trabajadores trabajan más de 12 horas. No tienen un salario el adecuado para obtener sus mínimos recursos básicos. Ni siquiera pueden llenar un pan, saciar su hambre. No solo estamos hablando de las empresas privadas, también estamos hablando de los derechos de la persona y que estos han sido vulnerados drásticamente. Asimismo, quiero resaltar el derecho de la inmunidad parlamentaria y la reforma constitucional. La mayoría de estas ejecuciones para llegar a la reforma constitucional pasa por el Congreso. El Congreso tiene que avalar en una reunión de 66 votos y pasar al referéndum, o 2 reuniones con 87 votos y luego pasar a la reforma constitucional. ¿Acaso ustedes creen que el Congreso aprobaría y destruiría esta ley que promueve su protección? ¿Acaso también derribaría el artículo 62, donde dice que mediante los contratos ley el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades? No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo procedente. O sea, esto prácticamente nos obliga a hacer un cambio de la Constitución. Pongámonos a pensar un poco en el pueblo, en todo lo demás, porque no solo el aspecto económico está destruido, el aspecto educativo, el aspecto político, y más de ello, simplemente el que paga los platos rotos son el pueblo, porque el pueblo simplemente está en la pobreza, en la miseria, en la ignorancia, la explotación y la injusticia. Ese sería mi punto, profesora. Bien, Juan Luis Herrera Bicharra. ¿Y qué tienen que decir al respecto los estudiantes que están en contra? ¿Podrían rebatir de repente alguna de estas opiniones planteadas por los alumnos de los educadores de San Luis? ¿Qué tendría que decir Rafael Luis Coral de la O? Buenas noches, otra vez. Vengo a contraargumentar los puntos que mencionó mi compañera del colegio anterior, que si no me equivoco fue un poco más con el género, más que todo. Y si nos podemos dar cuenta, vivimos en un Perú que lamentablemente sí ha sido machista durante todo este tiempo. Y no creo que sea por la Constitución,
no creo que sea por el gobierno que siempre quiere favorecer al hombre o que siempre quiere mantener a las minorías apretadas. Creo que más que todo sería una cuestión de moral de parte del mismo peruano. ¿Por qué no ponemos de ejemplo a personas que han cambiado por sí mismos y han dado luchas por la igualdad de género? Por la equidad de género, más bien. Eso es por qué se debe luchar. En otro punto, creo que se puede ver, otro punto que también había dado, fue sobre el tema de la educación, si no me equivoco, sobre el tema de que los profesores deben enseñar la Constitución. Puedo ver que no, puedo ver que mi compañero no... Profesor, un minuto, tengo problemas de conexión. Aprovecho la oportunidad para pedirles, por favor, que controlen sus tiempos. Profesor, ¿se me escucha bien? Sí, ahora sí. Ya, ok, muchas gracias. Continuando con lo de la enseñanza de la Constitución Política, por mi parte, mi colegio no me la enseñó a mí, siéndole sincero, pero yo tuve la curiosidad, ya que hace tiempo hubieron charlas y nos entregaron a cada uno de los alumnos una Constitución Política, para que por nuestra parte pongamos nuestro empeño y nos aprendamos a defender aprendamos sobre las leyes que está constituido nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, Rafael Luis Coral de la O. Complementa la información María Angélica Castro Dávila. ¿Me escucha? Sí. Ya, opinando lo que dijo mi compañera del grupo a favor, el último que expuso, creo yo que la creación de una nueva constitución atribuye un riesgo aparte del rechazo popular, ya que no queda claro la inclinación política, ya que no se sabe si será conservadora, liberal, nacionalista, centrista, entre otros. El Perú ha tenido 12 constituciones, de lo cual ninguna ha sido perfecta. En la actual constitución tenemos discrepancias en fondo laboral, económica y política, pero son específicos, no es general. Hay artículos que son importantes y hay artículos que deberíamos de mejorar. Por eso existe en el artículo 206 las reformas de que tendríamos que hacer eso. El Perú actualmente ha sufrido de varias crisis como económica, social, sanitaria, por lo cual no sería bueno proponer una nueva constitución sabiendo que no va a ser fácil adaptarse a ella. Aparte, prácticamente, ¿a quiénes le daríamos la responsabilidad de encargarse de ella sabiendo que puede ser peor o mejor que la actual? Gracias. Muy bien, interesante participación. Y concluimos con la postura a favor a cargo de la institución educativa Indira Gandhi. Veamos. Elena Esmeralda Pajares. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bien, yo quiero agregar sobre lo que mencionaron sobre la educación. Una pregunta, ¿realmente recibimos educación de calidad? Estudiar en el Perú es realmente muy caro para nosotros los ciudadanos. Claro que es gratis, pero no nos dan todas las facilidades, ya que muchos viven lejos. Por ejemplo, en la educación superior, que es la universidad, muchos tienen que pagar el pasaje. También no cuentan con lo que, por ejemplo, este año se iba a dar las tablets y esas facilidades para que puedan conectarse porque es necesario, ya que son virtuales. Voy a tomar el ejemplo de Grecia, donde en ese país la educación es completamente gratis. Tienen acceso a todo y se les da todas las facilidades. Otro punto también que quiero agregar es sobre la pena de muerte. Debería de brindarse pena de muerte a aquellos que realmente cometen delitos de graves, por ejemplo la pedofilia. También lo que son los psicópatas. Podríamos evitar muchos crímenes realmente, agregando la pena de muerte para ellos. También quiero agregar sobre el aborto. Sé que la Constitución protege a la vida, pero si nos ponemos a pensar, las mujeres que no quieren tener hijos
no van a educar bien a sus hijos y no se va a interesar en lo mínimo. Entonces, esos niños no van a tener un futuro e incluso van a ser explotados por sus madres. Muchas gracias. Ok. Veamos cómo va Celi Ximena Usuriaga. ¿Solucionó el problema del audio, hija? Sí, ¿se me escucha? A ver, Celi, para complementar. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Sí. Sí, ok. Para complementar, podría hablar, por ejemplo, sobre los derechos, tal como nos indica el artículo 2 y la ley número 29.809. Se dice que, o sea, que hay demasiados derechos, pero, o sea, ¿ustedes realmente creen que hay derechos en un país donde existen grandes desigualdades sociales y económicas? Un ejemplo, o sea, mientras el expresidente Martín Vizcarra se tomaba un buen desayuno en pandemia, el pueblo no tenía que comer. O sea, ¿es eso posible? No, señor, es una tremenda injusticia. En cuanto a la economía, concluyó que la economía es liberal y solo favorece a los oligopolios y transnacionales. Ejemplo, en cuanto a la luz y otros servicios, ellos pagan la tarifa más baja, mientras que el pueblo paga la tarifa más alta. Otro ejemplo, las concesiones brindadas por 30 años como la empresa Resil en Machu Picchu, o sea, la empresa de Chile, en vez de haber entrenado a una empresa local, nacional, por ser patrimonio nuestro, o sea, ¿de qué estamos hablando? Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Ha concluido entonces la segunda ronda de debates. Y para la tercera ronda vamos a ser un poquito más, digamos, estrictos en cuanto a los tiempos. En la segunda ronda les hemos dado la oportunidad para que puedan explayarse y en esta tercera ronda, para las conclusiones, vamos a pedir a cada participante que tenga el minuto exacto para que pueda plantear sus conclusiones. Así que nos apoyamos en la capacidad de síntesis que tienen ustedes y vamos a empezar la cuarta y última ronda con la institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala de Chosica, con la señorita Brenda Selene Quiñones Arroyo. 1 minuto para participar, por favor. Bien, continuando con la argumentación, con el tema de la educación, que se pueden implementar diferentes aspectos en esta población peruana, porque no todos los adolescentes, niños cuentan con una buena conectividad a Internet. Entonces, esta constitución podría mejorar incluso ese punto en el tema de que todos tendrían acceso a una educación de calidad que lamentablemente actual no hay. Además de que, según las últimas encuestas de UNICEF, 1.2 millones de niños y adolescentes se encuentran en una situación grave, en una situación de pobreza, en las cuales esto es un acto que demuestra que el derecho a la educación no se está cumpliendo. Además, un lado humano tenemos como un punto importante que no hay igualdad para todos los ciudadanos en el país. No todos los peruanos tienen las mismas oportunidades. Además de que en el Perú también existe lo que es la falta de legitimidad. Además de que, tomando como otro punto, queremos un cambio de constitución porque no hay una buena distribución de la riqueza del país. Y el Perú lo que necesita es esto. Discúlpame que te corte, pero ya el tiempo ha concluido. Muy interesante tu opinión. Vamos a pedirle a tu compañero Juan Luis Herrera que complemente la información. Muchas gracias. Juan Luis Herrera. ¿Se puede observar mi rostro? No, mi amor, pero no hay problema, se te escucha muy bien. Tienes 1 minuto para participar. Bueno, disculpen por los problemas técnicos. No hay problema. Para concluir, simplemente quisiera decir que el deber de toda ley es defender a la población. Y esta Constitución no ha sido capaz de realizar esto. Muchas leyes parece que tienen su título es muerto, porque prácticamente esto no se cumple. Y otras solamente privilegian a un grupo de personas que simplemente se diferencian por el poder político o por el poder económico.
Simplemente quisiera decir que el pueblo está sufriendo, que el pueblo pasa hambre, pasa dolor, pasa injusticias, y que muchas otras personas se benefician del dolor, se benefician del sufrimiento, se benefician de la ignorancia, del analfabetismo, porque no solo nuestro pueblo es la zona urbana, nuestro pueblo es todo el país, la zona rural, la sierra, la selva, que ni siquiera llega a contacto a internet, que ni siquiera tienen un colegio para poder educarse. Además, en el artículo donde infundí la enseñanza de la Constitución, también habla del Estado, es su deber enseñar la ética y el aspecto civil. ¿Y dónde está ese aspecto ético y civil? Eso es lo que concluyo, que la Constitución de ahora no ha sido capaz de defender los derechos de los peruanos. Y en la actualidad los estamos viendo: muerte, destrucción, hambre, soberbia, ira, ignorancia, explotación. Bien, interesante participación de Juan Luis Herrera. Muchas gracias. A continuación vamos a pedir la participación de la posición en contra, sus conclusiones de la institución educativa Los Educadores de San Luis. Veamos, tiene un minuto el señor Rafael Luis Coral de la O. Como primer punto de mi conclusión, puedo ver de que tan solo estamos culpando al gobierno, tan solo estamos culpando a los que gobiernan, no a nuestros demás compatriotas, ya que es deber de cada uno conocer por qué se rige el país, por qué cosas debemos luchar, por qué cosas, con qué leyes nos debemos defender. Como segundo punto, puedo apreciar de que tan solo se han regido de esperar las oportunidades en vez de buscarlas, en vez de buscar lo mejor para nosotros, en vez de buscar lo mejor para los demás. No debemos esperar para que un sol nos caiga en las manos, debemos lucharlo, debemos batallarlo y debemos trabajar por él. Muchas gracias. Interesante, muy bien. ¿Qué nos tiene que completar María Angélica Castro Dávila? Mi conclusión es que yo, a partir de todo lo que he escuchado, igual sigo en contra de la nueva Constitución, porque no se sabe si los congresistas encargados lo tomen para beneficiar al pueblo o por sus propios intereses. Espero que el 5 de abril, que sean las elecciones, las personas tengan un voto consciente para que no pase lo mismo que pasó este 14 de noviembre en el presente año. Gracias. Muy bien, muy bien. Han controlado sus tiempos. Pasamos entonces a la institución Indira Gandhi. Tienen un minuto Celi Ximena Usuriaga Quispe. Celi. Sí, ¿me escucha? Sí. Bueno, para terminar, podría dar un ejemplo sobre, hablar sobre la pensión que reciben los presidentes, ¿no? O sea, ellos reciben unos 15.000 soles mensuales, cosa que después de haber robado al país, siguen recibiendo su pensión vitalicia, y eso es algo que, o sea, ese dinero podría ser donado a las personas o a las comunidades que más lo necesitan. O sea, vivimos en un país lleno de injusticias, de robos, de corrupción, donde el que puede se protege y se queda impune, pero no se investiga. Mientras el Estado, el gobierno, vida llena de lujos, el pueblo no tiene, o sea, ni un pan para llevarse a la boca. Solo pensemos, pero pensemos bien en qué país queremos vivir. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muy bien, Celi. Pasamos a la participación de Elena Pajares. Buenas noches. Bien, yo quiero implementar lo que es que la Constitución se ha escrito en un contexto muy diferente al que ahora vivimos. Debemos de implementar leyes y cambiar, porque ya son otros problemas que tenemos, ya no son los mismos de antes. Por ello debemos de cambiar, porque el mundo está cambiando y nosotros también debemos de hacerlo junto con él. Muchas gracias. Muy bien, interesante. Concluimos esta ronda de participaciones con la participación de nuestra institución educativa Mariscal Toribio de Usuriaga Olimpo, representado por Brian González Landaeta. Tiene un minuto para participar, por favor. Buenas noches. Para concluir o cerrar, quiero hablar sobre la educación.
y no sobre si es derecho o no. Obviamente ya en la Constitución ya está establecido que es una obligación de cada ciudadano, sino de sus ventajas. Que no se cumplan las leyes no es culpa de la Constitución, es culpa de la sociedad. Cambiar la Constitución no garantiza una mejora en el país, algo que sí hace la educación. Hay cosas que realmente no necesitan ser cambiadas o reformadas para que haya un verdadero cambio. Por ejemplo, en el ámbito de la inversión pública, no se necesita que se establezca en la Constitución que las calles se tienen que limpiar cada cierto tiempo o que las carreteras se tienen que construir o mejorar las que ya existen. Eso es algo que no se necesita en la Constitución. En el aspecto laboral, es por cultura que se priorizan los contratos temporales y no los a largo plazo, que se despidan las personas como si nada. Esto no necesita estar en la Constitución para ser cambiada, solo necesita un cambio de política y de políticos, que como en el caso de Japón, estas personas se forjan por el respeto, disciplina y educación, porque terminando con una frase... Gracias, Brian. Gracias. Gracias, Brian. Disculpa, pero tenemos que respetar los tiempos. Muy bien. Continuamos con la señorita Seidel Llerena. Comienzo con la frase del célebre Nelson Mandela. Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que trabajan por la paz. Esto no es un tema de derecha o izquierda, de comunismo o de capitalismo, de ideología, es un tema de ciudadanos, de unirnos como personas y poder buscar el bien para nuestra sociedad. Cambiar la Constitución no va a mejorar nuestra realidad. Lo que sí lo va a hacer es poder unirnos como personas, mejorar nuestra educación, mejorar la manera en ver las cosas y darle la importancia necesaria. Por eso les invitamos a todos a que lean la Constitución, a que puedan recibir la educación necesaria, si sea por cuenta propia, para poder hacer el cambio que de verdad necesita nuestro país, un cambio que nos beneficie a todos como sociedad y como pobladores. Así es. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por su participación. Ha concluido la tercera ronda y a manera de conclusión para todos los presentes, creo que todavía persiste esa disyuntiva de cambiar o reformar nuestra Constitución. Pero si en algo estamos buscando puntos en común, es que hay que tomar en cuenta los intereses de la población. Se ha mencionado mucho la palabra tomando en cuenta los intereses del pueblo, y eso es totalmente cierto. Sin embargo, tampoco debemos pensar que una constitución resolverá por sí misma los problemas que afronta el país. Los problemas los resolvemos las personas. La Constitución Política del Perú, recuerden que está hecho por los peruanos, y muchos artículos están basados inclusive desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la vida, el derecho a todo lo demás. Sin embargo, hay artículos que sí necesitan de repente modificarse. Ese puede ser el punto de vista de muchos. Otros plantean que la reforma constitucional es muy importante, pero no es suficiente. También plantean de que requiere de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Pero también, señoras y señores, hay que tomar en cuenta que la educación empieza por casa. Si es que tenemos un sol en el bolsillo, nos podemos comprar una constitución política y podemos empezar a leerla y empezar nosotros mismos a aprender a conocer nuestros derechos y también a empezar a cumplir con nuestros deberes. Sinceramente, mi eterna admiración para todos los participantes. Han planteado sus argumentos con mucha serenidad, con mucho ímpetu, con mucha emoción, y lo importante es que todos estamos buscando un país mejor. Y no podemos decir que continúa siendo peor, porque esta vez ustedes jóvenes están sumamente más informados que antes. La situación no está yendo de mal en peor. La situación va a requerir ahora de nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo por nuestras familias? Porque tenemos que empezar también por nosotros mismos. Y sobre todo, buscando que la responsabilidad, no solamente en nuestros votos, sino también asumiendo cargos, asumiendo responsabilidades y pensando
querramos o no, en estas próximas elecciones. Ambas propuestas han tenido sus puntos válidos, sus puntos débiles. Sin embargo, este debate continúa. Felicitaciones a todos los participantes, felicitaciones y agradecimiento a todos los colegios que han venido a colaborar y a apoyar. Y este debate diera para más si no fuera porque son las 8:45. Así que el debate ha concluido. Juancito, Pati.